¿Sabías que el milagro es la manifestación del poder y la gloria de Dios para los hombres? Entre todas las devociones, ninguna otra ha sido colmada con mayor número de milagros, prodigios y maravillas. Acompáñanos el día de hoy y te contaremos relatos fabulosos de milagros acontecidos con la presencia del escapulario de la Virgen del Carmen. No te pierdas este podcast. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María a todos nuestros seguidores del canal Caballeros de la Virgen y el canal Heraldos del Evangelio. Bienvenidos a este nuevo podcast en que tratamos de los temas espirituales, temas de doctrina, temas de fe, temas misteriosos a veces. Y hoy queremos hablar, ya estamos en el mes que es de la Virgen del Carmen, de la fiesta del Carmen. Ya hicimos un podcast sobre la historia y cómo surgió el escapulario del Carmen, que les dejamos en la descripción de este programa para el que quiera conocerlo. Y hoy vamos a tratar de hechos que sucedieron posteriormente a las apariciones de la Virgen del Carmen y posteriormente a la divulgación y a la difusión de este tan bello sacramental, ¿no? Que es un objeto que nos acerca a Dios, que trae bendiciones de Dios. Y tenemos como invitados especiales al hermano Julián Sáenz. Salve María, hermano Julián. Salve María, hermano Cristian, hermano Francisco y a todos los que nos acompañan. Una gran alegría poder estar con ustedes para hablar de un tema tan fenomenal como es los milagros del escapulario del Carmen. Y que hay un montón, ¿no? Ahí tenemos varios. Y el hermano Francisco Tati. Salve María. Salve María, con mucho gusto aquí con todos. Es muy bonito notar acá en Colombia, cuando uno llega de fuera, ver la devoción. De Ecuador, ¿no? Usted viene de Ecuador. También de Brasil. Llegó de Brasil para acá. Ah, sí. Pero es muy bonito notar cómo acá en Colombia la gente tiene muchísima devoción a la Nuestra Señora del Carmen. Entonces va caminando por la calle y ve un bus o un camión con la imagen de la Virgen del Carmen. Pasa también en la carretera, ve otra imagen de la Virgen del Carmen en un local donde una persona murió, falleció. ¿Y eso por qué? Porque la Virgen del Carmen está muy presente en la vida de nosotros. Pero ¿cómo se llama? Las procesiones de la Virgen del Carmen son grandes y eso creo que es mundial. Que se montan los camioneros, los conductores, porque es patrona de los conductores, ¿no? También es patrona de los marineros. Ustedes creo que aquí en Cartagena, en una ciudad de las principales de Colombia, hay un lugar donde tienen una imagen grande de la Virgen del Carmen, ya no en medio propiamente del mar, pero en medio como una bahía que tienen ahí donde llegan los barcos, la Virgen del Carmen. Yo vi un video la otra vez en España que llegan con la Virgen del Carmen en hombros y van en procesión, la montan en un barquito y la llevan flotando por el agua para hacerle procesión en el agua. Le hacen procesión en el agua allá en España. Muy bonito. Los españoles que conozcan esa devoción nos explican aquí en el chat para poder conocerlo. Y una cosita. El hermano Cristian no dijo, pero la Virgen del Carmen es la patrona de Chile. Ah, también es la patrona de Chile. El hermano Cristian chileno y con todo el deseo, con todo el santo patriotismo de Chile. De Chile, sí. Es un podcast muy especial. Pero bueno, mira, entonces vamos a hablar del escapulario y vamos a hablar de los milagros. Entonces, ya vimos las partes de cómo es la recepción del escapulario, pero vamos a repetir alguna cosa sumaria que ya habíamos dicho en el podcast anterior. Para uno recibir el escapulario del Carmen, tiene que ser un escapulario de tela por un lado y por el otro. La iglesia después lo permitió en otros materiales, pero el original, así como están viendo tal vez en este escapulario que es grande, mire. Tiene el escudo de los carmelitas y una imagen de la Virgen. Las fotos que aparecen ahí no son necesariamente esas, ¿no? Lo importante es que sea de tela, de lana. Ese es el original. Pero ya la iglesia después lo permitió en medalla, ¿no? Existe la medalla del escapulario, medalla escapulario. Porque nos preguntan mucho eso. ¿Cómo se recibe? Antiguamente solo un padre carmelita podía imponérselo. Ya después la iglesia permitió que por su devoción y los milagros que realizó, que cualquier padre pueda imponer el escapulario en las personas, ¿no? Una persona que entienda que es el escapulario que ya vamos a explicar aquí. Y una vez que usted recibió el escapulario, con una bendición propia al escapulario que los sacerdotes normalmente tienen, que se hace, es una que viene en cualquier librito del escapulario, en internet se consigue, etc.
que no vamos a decir aquí, pero el Padre se lo bendice el escapulario y bendice a la persona con el escapulario. Después, que la persona ya recibió el escapulario, no tiene que recibir esa bendición especial otra vez. Ya una vez recibido, ya se recibió. Si se le dañó, se le rompió, etcétera, la persona puede conseguir otro escapulario y ponérselo, pero bendecir ese escapulario. Pero ya no necesita la bendición especial en la persona, ¿no? Eso. Entonces el escapulario y trae los beneficios que voy a decir aquí rápidamente para poder entrar directamente en los milagros. Dice, quien muera con el escapulario no padecerá el fuego del infierno. La Virgen lo librará del purgatorio cuanto antes, principalmente el sábado después de su muerte. El escapulario es protección en todos los peligros. Es señal de confraternidad, hermandad de la Virgen María. El escapulario del Carmen es señal de paz y de pacto siempre eterno de concordia garantizado por María. El escapulario del Carmen es señal de salvación. Es un medio simple y práctico de honrar a la Virgen María, ¿no? Entonces el escapulario hay una diferencia. ¿Qué es un milagro, no? Porque eso es importante, ¿no? Vamos a entrar en eso. El escapulario no es un objeto amuleto. Ni un talismán. Un talismán como un imán de milagros. No es eso. Entonces me lo puse y ya listo. No. La persona tiene que querer tener una vida de santidad. ¿Qué es ser santo? Eso hay que entenderlo claro. Ser santo no es la concepción que tienen las personas normalmente de que es enteramente puro y sin ningún error. No, eso no es santo. Santo es aquel que desea cumplir su vocación y llegar al cielo dándole gloria a Dios, ¿no? Que si cae, se confiesa, se levanta y sigue para el frente. Ese es el santo, el que lucha. En vía de santidad. Él ya es santo. Los santos, porque solo Dios, cuando dicen que en la Biblia, solo Dios es santo, él está hablando que él es la santidad, porque Dios es, ¿no? Sí. Pero nuestro Señor dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Entonces todos tenemos que llamar ese llamado de santidad. Entonces la persona que recibe el escapulario tiene que tener ese deseo de santidad, de querer hacer el bien, caminar. Esa persona ya está caminando a la santidad. No puede creerse santo porque ahí ya entra el orgullo y dejó de ser santo inmediatamente. Exacto. Y lo que es un milagro. Un milagro es algo que sucede, un hecho que pasa las barreras de la naturaleza. Es algo sobrenatural que viene de Dios, siempre viene de Dios, o directamente o por medio de alguien o algo que Él escoja, que es la historia que vimos. Los apóstoles, si ustedes se fijan en la Biblia, en la cantidad de milagros registrados son más la de los apóstoles que de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién es el milagro? De Jesús, por medio de los apóstoles, ¿no? Entonces son mediadores. Ellos son mediadores de Jesús, ¿no? Los que no creen en la mediación no creen en los hechos de los apóstoles, porque ellos eran mediadores entre Jesús y los hombres, que Jesús es Dios, ¿no? Y bueno, tiene etimologías esto también. Creo que el hermano Francisco, que ha estudiado latín, nos puede explicar un poco cuál es la etimología de la palabra milagro. Sí. Antes de explicar también, me recuerdo que el doctor Plinio, él daba una ecuación, una fórmula matemática, digamos, de explicar cómo es el milagro. Yo creo que ya lo hemos dicho, pero vale la pena repetirlo. Él decía, imposibilidad más necesidad más fe igual a milagro. Interesante. Eso es mucho más bonito que ver una etimología. Muy bonito. Puedes repetir. No, mentira, no lo repita, no, mentira. Vamos a hacer, vamos a hacer un examen a ver si prestaron atención a las personas que lo escriban en el chat, a ver si prestaron atención. Si no, devuélvanlo, pero lo que no pueden hacer es copiarlo de los otros. Sobre todo guarden en el interior, ¿no? Cuando se vean en ese momento, tengo una imposibilidad, necesito algo, tener fe y que Dios va a ayudarnos en esa ocasión. Pero de hecho la palabra milagro viene del latín, de miraculum. Miraculum quiere decir acción que se admira, que nos maravilla, una maravilla propiamente. ¿Y por qué? Porque milagro probablemente es una maravilla fuera de serie, algo fuera de común, que llama la atención a nuestros ojos, de admiración, mirar para afuera. Eso deja un poco más claro, ¿no? Porque un milagro siempre tiene que tener
objeto, como principio y objeto final, Dios. Claro. ¿No? Dios es el principio del milagro. La acción final de todo ese movimiento del milagro tiene que redundar en Dios. Y a Dios siempre se tiene que uno mirar con maravillamiento, con admiración. Entonces es un portento que hace Dios, porque los milagros no son casi portentosos a cada rato, ¿no? Son por momentos. Son como la persona está siempre mirando para abajo, está con la cara para abajo siempre, y resulta que Dios le dice en un momentico, como ¿ha visto a los niños chiquitos que la mamá les va enseñando? Camine con la cabeza levantada, ¿no? Algunos de nosotros nos habrán dicho alguna vez, porque uno mirando, arrastrando los pies, ¿no? Sí. Entonces, la mamá como que le levanta un poco, levante la cabeza. No sé. Ahí uno levanta la cabeza. Lo mismo con el milagro. Es como Dios diciendo, hombre o mujer, levante la cabeza. Mire lo que tiene por delante. Y hay uno como que abriendo los horizontes, ¿no? Pero también esto tiene como explicaciones griegas, ¿no, hermano? Usted creo que tiene algunos datos del griego, que también la Biblia fue en hebreo, en partes en griego, y creo muy poquito en latín, ¿no? Creo que mínimo. Después se tradujo todo al latín. Sí. Y bueno, el idioma griego tiene una tal riqueza, una cosa impresionante, porque para designar la palabra milagro en griego hay 3 formas de hacerlo. La primera es la palabra terata, que significa maravilla, es ese maravillamiento, ese asombro que el milagro causa en nosotros, y que el milagro necesariamente en ese aspecto de maravillamiento va a ocurrir y va a ser captado por alguno de nuestros 5 sentidos, como por ejemplo el oído, cuando en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que se abrió los cielos y se escuchó la voz, o la conversión del apóstol San Pablo. Y la otra acepción de la palabra milagro en griego es semeion, que significa signo. Es un signo que Dios coloca, y es un signo para que habla a nuestra inteligencia. Nosotros, siendo seres racionales, debemos ponernos e impostar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra razón de frente al milagro y ver ahí el portento y la maravilla de Dios, porque siempre el milagro va a ser realizado teniendo en vista la gloria de Dios, el bien de los hombres, y siempre va a reflejar un atributo de Dios, va a reflejar la santidad, la bondad y la justicia de Dios. Por eso en las bodas de Caná, que es en el segundo capítulo del apóstol San Juan, versículo 11, allí va a hablar que nuestro Señor hizo ese primer milagro y manifestó su gloria. Eso es una cosa importantísima del milagro. El milagro no es un capricho de Dios, ni un capricho que al hombre le dio por pedir, sino que es algo que cuando se opera manifiesta claramente la gloria de Dios. Y la tercera acepción de la palabra milagro en griego es dynamis, que significa el poder de hacer milagros y los efectos que ese milagro causa en las personas. Como nuestro Señor, cuando la hemorroísa le toca la capa, porque estaba en medio de la multitud, no conseguía, y nuestro Señor dijo, ¿qué poder salió? Un poder salió de mí. Y los apóstoles preguntaron, Señor, está rodeado de gente, un montón de gente. Alguien me tocó y está tocándote mucha gente. ¿Cómo vamos a saber? No, un poder salió de mí. Sí. Y ese era el milagro, ¿no? Exactamente. Y también en esa parte del milagro, cuando nuestro Señor Jesucristo dice en el capítulo 11 de San Mateo, en el versículo 20, porque si los milagros que se realizaron entre ustedes, Cafarnaum, Corosaim, se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo que esas ciudades se hubiesen vestido de saco, poniéndose un cilicio y ayunado, porque esos milagros que se hicieron en Cafarnaum hubieran sido suficientes para convertir a esta ciudad. Y entre los milagros que vamos a ver también cuál fue la actitud de las personas para ese milagro, que no siempre la actitud fue buena, y vamos a ver más adelante qué sucedió con ellos. Excelente. Entonces vamos ya a entrar directo, ya que hablamos del escapulario, hablamos que es un milagro, ya entender profundamente cómo fueron estos milagros del escapulario.
con mayor ¿cómo se llama? Amor y devoción, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Cada uno aquí trajo varios milagros. Ojalá podamos contarlos todos, si no creo, porque son muchos. Hay libros. ¿Tienen el autor ahí del libro o no? ¿A la mano? Un montón, sí. O son varios autores, ¿no? Tenemos varios autores, pero si nos permite citar algunos, Sí, tenemos el libro que se llama Milagros y Prodigios del Santo Escapulario del Carmen, del padre Juan Fernández Martín. Tenemos también el proceso de canonización de San Claudio la Colombier. San Claudio fue el confesor de Santa Margarita María de Alacoque. Un gran difusor de la devoción al Sagrado Corazón. Aquí todos ya conocen porque ya asisten nuestros podcasts y son expertos en la historia de la iglesia. Entonces ya saben que San Claudio la Colombier aparece con Santa Margarita. ¿Sí? ¿Y algún otro? Ya, esos dos, ¿no? San Juan María Benet también. Y San Juan María. Perfecto. Entonces, hermano Francisco, todo suyo, el micrófono, la gente está ansiosa. O sea, tengo 40 minutos para hablar. No, pobres seguidores se van a cansar. Pero lo que sí, el hermano Julián dijo algo que me gustó bastante, que es cómo la palabra milagro del griego significa manifestarse, manifestar el poder de Dios. Y eso me recuerda al milagro que nuestro Señor operó con un ciego. Cuando le dice, Domine ut videam, Señor, que yo vea, que yo sea curado. Y de hecho Jesús lo cura. Ahí los apóstoles le preguntan a nuestro Señor, pero maestro, ¿quién pecó para que este ciego se quedase de esta manera? ¿Fue la mamá, el papá, fue él mismo? ¿O qué sucedió? Y nuestro Señor le dijo, no fue ni uno ni el otro. Él está ciego para manifestar el poder de Dios, por un designio de Dios. O sea, muchas veces, queridos seguidores, cuando nos llega alguna enfermedad, alguna probación, algo que nos perturba nuestra alma, y nosotros preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Tengamos certeza que es para manifestar el poder de Dios. Y es lo que sucedió con esta persona. Este es un hecho que yo mismo lo escuché en Brasil, cuando estábamos viviendo allá, que es un milagro de dos personas. Primero, claro, de la Santísima Virgen del Carmen, y también de Doña Lucilia, que ya nuestros seguidores han escuchado miles y miles de los milagros de ella. Porque había los que no han visto el podcast de la historia de Doña Lucilia y sus milagros, les dejo el link abajo. Entonces había un hombre, un joven, que había frecuentado actividades con los Caballeros de la Virgen en Brasil y tuvo una formación religiosa muy sólida con esto. Después tomó su vida, de su carrera normal, como cualquier joven se casó. Y en una ocasión este joven estaba en la ciudad, saliendo ya de la ciudad en las afueras, en su carro nuevo, así estrenándolo, ya tenía un mes, cuando de repente se da cuenta que una persona le estaba persiguiendo, un motociclista. Cuando el hombre en el carro estaba avanzando, se cuenta que el hombre de la moto saca un revólver. Dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Comienza a rezar Doña Lucilia. ¡Pum! Disparo. Doña Lucilia, ayúdame. Doña Lucilia, ayúdame. Doña Lucilia, ayúdame. ¡Pum! Otro disparo. ¡Pa, pa, pa! Así fueron 5 disparos. Y todo rozándole en la oreja. Rompe el parabrisas, rompe el retrovisor. Y así este hombre se sentía como con miles de abejas así al lado y estaba temblando. Dice, Doña Lucilia, ayúdame. Doña Lucilia, ayúdame. Cuando escuché la última bala del revólver, eran 8. Y le da en la espalda. El hombre dice, me morí. Ahí, con las últimas fuerzas que tiene, el otro que estaba en la moto huye, porque llegaron a la ciudad, va al hospital más cercano, llega, sí, caminando medio con mucha dificultad, llega al doctor y dice, doctor, me morí. Llega caminando con una bala en la espalda. Sí, imagínese, con no dificultad. Dice, doctor, me morí. Calma. No tengo una bala atrás. Ayúdeme, por favor. Doctor, retírese la chaqueta. Se retira la chaqueta. Cae una bala. El médico, ¿y eso? Él dice, recoge la bala y él estaba usando el escapulario de la Virgen del Carmen. Y es ahí cuando atrás se ve un hueco en el escapulario. Uf, qué impresionante. O sea, el escapulario fue un escudo protector, no solo contra las acechanzas del demonio, sino también contra las acechanzas de aquellos que traman el mal. Y le salvó la vida.
No, o sea, era una bala, o sea, no, alguien dirá, las chaquetas de cuero eran muy buenas. No, es que eso no tiene. No, perforó el escapulario, por eso. Por eso, pues, no, yo digo que habrá gente que ya no sabe, las chaquetas de cuero, no. Entonces hagamos la prueba con la gente que piensa eso, ¿no? Exacto, no, es que era el escapulario. Y eso es bonito porque eso nos demuestra cómo la devoción a Doña Lucía no retira la devoción a la Santísima Virgen. La devoción a Doña Lucía puede ser un canal, un camino que nos lleva a la devoción a la Santísima Virgen. Porque aquí fue un milagro de las dos. Claro, vale la pena los que no han escuchado el podcast de Doña Lucía para que le empiecen a tener devoción y el escapulario del Carmen utilizarlo, ¿no? Hermano Julián, a ver, ¿qué nos puede contar? No solamente podemos ver la protección del escapulario del Carmen en la tierra, en tierra firme, sino también en el mar. Hay un pensamiento muy bonito que Monseñor Juan, nuestro fundador, repetía mucho. Y él decía lo siguiente: Dios creó en un lugar todas las aguas y las llamó mar. Puso en otro lugar todas las gracias y las llamó María. Y María Santísima es ese océano inmenso de Dios donde Él depositó sus más grandes tesoros y más grandes maravillas. Y a diferencia de nuestro océano aquí en la tierra, que cuando uno va penetrando más al fondo va viendo cada vez más esos monstruos marinos horribles y oscuridad, a medida que nosotros vamos penetrando en ese océano profundo llamado Corazón Inmaculado de María, vamos acercándonos cada vez más a Dios y vamos viendo las maravillas más excelsas y más grandiosas dentro de ese océano llamado María Santísima. Y este hecho se dio en el año de 1876, curiosamente, año de nacimiento de Doña Lucilia. Era un barco inglés que se llamaba el Rey del Océano. Y este barco se encontraba en una tremenda tempestad. Imaginen, en esa época eran barcos a velas, no había nada de motores ni nada. Y las olas subían y bajaban al barco. Y las personas que estaban allí estaban totalmente aterradas, apavoradas, llenas de miedo. Y entre los que estaban allí había un pastor protestante que estaba junto a su familia. Y el pastor quiso subir a cubierta para hacerle una oración a Dios, para que los salvara. Él subió a cubierta y las pocas personas que estaban allí, imagínense, agarrándose de los mástiles, de las cuerdas, de todo lo que podían para no caer, no zozobrar. Él empezó a rezar y vio que justo al lado había un joven marinero que era irlandés y él era católico. Y él, en medio de esa aflicción, él clamó a su Madre Santísima y le dijo: Madre mía, sálvanos, sálvanos. Y él tenía en su cuello colgado el santo escapulario y lo arrojó por la borda. Lo arrojó al mar. En un pedido desesperado para que la Santísima Virgen se dignase ayudarlos. ¿Y saben qué sucedió? La tormenta en ese momento cesó y solamente llegó una ola más, trayendo de vuelta el santo escapulario que había sido tragado por las aguas. Qué delicadeza del milagro. Sí. Es una delicadeza impresionante, y para que veamos cómo Dios tiene esas delicadezas en cuanto a lo que se refiere a la devoción del santo escapulario de su Santísima Madre. ¿Y cuál fue la actitud de este pastor y su familia? Él vio todo eso atentamente y se dio cuenta. Y le dijo: ¿Usted cómo hizo para parar todo esto? Y ahí él le explicó: yo no lo paré. Fue Dios que lo hizo por medio del santo escapulario de la Madre de Dios, de Nuestra Señora del Carmen. Y ahí, ¿cuál fue la actitud de él? Que podemos ver la primera actitud de que dijimos, la primera definición en griego que podemos echar para atrás y ver cuál era. Tuvo esa actitud y dijo: si esta es así de poderosa, yo también quiero colocarme bajo la protección de ella y quiero ingresar a la Iglesia Católica. Y se convirtió junto con toda su familia. No, qué bonito, qué bonito. ¿En qué año fue eso? 1876. Impresionante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Con estos 2 milagros comenzamos una serie de milagros del escapulario del Carmen. No se despeguen. Te voy a contar algo. Algo que estabas esperando. Algo que estabas deseando. Para tu compañía diaria y tu vida de piedad. Llega al aire Radio Caballeros de la Virgen. En sintonía con tu fe. Escúchala descargando nuestra app Radio Caballeros de la Virgen en tu Android desde Play Store Y en tu iPhone desde App Store.
o también en tu computadora en el enlace en nuestro sitio web caballerosdelavirgen.org. Y disfruta de todo nuestro contenido católico. No dejes de escuchar Radio Caballeros de la Virgen, en sintonía con tu fe. Continuamos con estos milagros portentosos del escapulario del Carmen. Vamos ahora a continuar con otro milagro bien bonito que ya me contó el hermano antes y vamos a transmitirlo porque me parece un punto fundamental para el que porta el escapulario, ¿no? El hermano Francisco Otati, que yo le mencioné mal el apellido ahorita, es hermano Francisco Otati Aray. Vamos a escucharle su historia, el milagro que nos quiere narrar. Entonces, yo les quiero contar el primer milagro hecho por el escapulario de la Virgen del Carmen. El primerísimo. El primero, qué interesante. Sí. Entonces, después que San Simón Stock, quien recibió el escapulario de la Virgen del Carmen, un religioso carmelita, le avisan que un hombre en la región se estaba muriendo. Entonces San Simón va a atender los últimos momentos de vida y resuelve también, una vez que la Virgen le entregó el escapulario, darle una bendición también con otro escapulario. Y así pasa. Se acerca del hombre, del moribundo, le da unas palabras consoladoras y le coloca el escapulario y la bendición con el escapulario. Pero no puede pensar, bueno, listo, se salvó, ya recobró la vida. No. La verdad es que él murió, falleció, pero el milagro impresionante no fue ese, fue que el mismo día que él fallece es cuando él se aparece delante de San Simón Stock. Pero no el mismo día, en la misma semana exactamente, en el sábado. Se le aparece y le dice: por obra y misericordia de la Virgen del Carmen, yo ya estoy en el cielo. ¿Y por qué? Porque la Virgen del Carmen prometía que todos los primeros sábados de cada mes, ella baja del cielo, va donde están en el purgatorio, y recoge todas las almas que murieron con el escapulario como verdaderos devotos. Qué impresionante. Y así este hombre ya en una semana ya estaba gozando del paraíso en el cielo. Y es la mejor promesa que se puede hacer, porque si yo le prometo a alguien, no sé, si usa el escapulario se va a ganar $5 millones de dólares. Pues sería una promesa, digamos, que mucha gente lo haría. Se pone el escapulario y ya recibe. Pero eso no tiene comparación con ganarse la vida eterna. De aquellos que verdaderamente con mucha devoción usan el escapulario, se ganan el cielo y muriendo con él son herederos del reino de los cielos. Interesante, se llama el privilegio sabatino. Yo lo tengo aquí, la bula de Juan XII, en el año 1322. Los que van a ver el podcast se van a dar cuenta que el escapulario al inicio solo se le daba a los que pertenecían a la Orden del Carmen. Después ya se amplió la recepción a otras personas, ¿no? Entonces voy a leer la parte final que dice así. Ahora ya esto aplica para todos, ¿no? Dice: los profesos de dicha orden serán absueltos de toda culpa y pena, y en el día en que salgan de esta vida y vayan al purgatorio, yo, Madre amorosa, descenderé el sábado posterior a su muerte y los libraré del purgatorio y los llevaré al monte santo de la vida eterna. Es una de las promesas directamente de la Virgen que el Papa Juan XII, el 3 de marzo de 1322, en la bula Sacratissimo Uti Culmine, llamada bula sabatina, refiere a eso. Interesante. Entonces, vamos a continuar con los tan bellos milagros. Hermano Julián, ¿qué tiene para contar? Como nos decía el gran santo San Claudio la Colombier, son pocas las devociones después del Santo Rosario que han sido confirmadas con un mayor número de milagros auténticos, como la devoción al escapulario del Carmen. Había una oración súper bonita que en alguna vez a Monseñor Juan le regalaron en una Semana Santa allá en Sevilla, España. Era una imagen así de esas vírgenes sevillanas que son muy majestuosas, muy lindas. Y en la parte de atrás de la oración había una oración y que le iba pidiendo a la Santísima Virgen que le diera los distintos atributos que ella tenía. Por ejemplo, decía: dame tus ojos, Madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, Madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Y así sucesivamente hasta que llegaba una parte muy bonita que decía: dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad. Cubierto con tu manto, al cielo he de llegar. Y nosotros podemos ver cómo ese escapulario del Carmen es ese manto que cubre nuestra maldad, pero
No podemos pretender llevar una vida llena de desenfreno, una vida alejada del cumplimiento de los mandamientos de Dios y de la Santa Iglesia y llevar el escapulario, porque nosotros estamos ahí llevando una vida doblez e hipócrita. Y recuerden que a los devotos hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Solamente aquel que tiene una vida consecuente de acuerdo con aquello que profesa. El que dice Señor, Señor, en lo que guarda. No adelanta decir Señor, Señor y llevar una vida, quién sabe, ¿no? Y una cosa interesante que decía San Claudio, que por más que la persona, digamos, no necesita que sea un santo varón, una santa mujer para empezar a usar el escapulario. Él lo use, pero Nuestra Señora va a darle las gracias necesarias para abrir el corazón de esa alma, para recibir ese influjo divino de la gracia divina que lo transforme y cambie. Pero, va a decir San Claudio, si con todo, a pesar de todas estas gracias, os obstináis en no mudar de vida, si queréis morir en vuestro pecado, en él moriréis, pero no moriréis con el santo escapulario, porque antes de morir, vos mismo os lo arrancaréis y no moriréis con él. Y es el hecho que San Claudio cuenta, que esto se cuenta en el proceso de canonización de él, en donde había un hombre que se arrojó de un puente. Esto era en Francia, estaban un día de familiar, que estaban varias personas ahí en el río, estaban pues tomando el sol, y este hombre se arrojó de un puente, y cuando cayó al agua, ahí sucedió un milagro, un hecho impresionante, porque él lo hizo con la intención de suicidarse, pero había algo que no lo dejaba hundir. ¿Saben qué era? Era el escapulario que llevaba colgado al cuello. Y todas las personas que estaban ahí alrededor, pues, se quedaron estupefactas viendo este prodigio. Pero aún así, este hombre recibió esta gracia, pero no fue fiel a esa maravilla, a ese último apelo de la Santísima Virgen que le decía: hijo mío, aún hay tiempo de rectificar el camino, hijo mío, aún hay tiempo de cambiar y transformar la vida. Pero no, como nos va a decir San Claudio la Colombier, este hombre prefirió las tinieblas a la luz, y arrancándose el escapulario, lo lanzó lejos, y se trató de sumergir una vez, no pudo, 2, 3, a la cuarta vez, las aguas que antes por un prodigio impresionante lo habían mantenido a flote, se abrieron, y esa alma, esa persona, se hundió en lo profundo de las aguas, mientras que el escapulario había quedado flotando. Por eso ese es un pecado contra el Espíritu Santo, que todavía no hemos hecho nosotros el podcast, ya en algunos programas o personas ya deben conocer, que dice: los pecados del Espíritu Santo no son perdonados. ¿Por qué no son perdonados? ¿Porque Dios no quiere perdonarlos? No. Que la persona no quiere ser perdonada. Y uno de los pecados es la desesperación. Y en este caso la persona estaba desesperada. No quiso el perdón pese a ver ese prodigio. Exacto, a pesar de ese prodigio, ese suicida se obstinó en su pecado y prefirió arrojar lejos aquello que podía haber sido su tabla de salvación y de conversión, librándose pues de ese santo escapulario que hubiera podido mantenerlo a flote. Exactamente. Y otra cosa... Ahí estaba muy claro de que el escapulario, un ejemplo claro físico, solo sirve si la persona quiere llevar una vida buena, ¿no? O quiere cambiar de vida, o una conversión, o quiere iniciar una nueva vida espiritual. Si no, está aquí ejemplificado perfectamente. La persona se hunde. Recuerdan que al inicio del podcast, hermano Francisco, hermano Cristian y todos nuestros asistentes a este podcast, habíamos visto que uno en relación al milagro puede tener diferentes actitudes, ¿verdad? Uh-huh. Resulta que ahora vamos a ver también una segunda actitud mala en relación al milagro. Ya habíamos estado hablando de los pescadores, toda esa tradición en España de las procesiones marítimas con Nuestra Señora del Carmen. Resulta que en las Islas Canarias, en la isla La Graciosa, en la isla de Lanzarote, son pueblos pescadores y
Saludos a todos nuestros seguidores de esa ciudad. Exacto, de las Islas La Graciosa, Lanzarote, de Santa Cruz de Tenerife, que también tienen una devoción impresionante a la Virgen del Carmen. Ustedes bien me van ahí a sustentar en lo que les voy a decir. En la época de la colonia pasaron por una gran penuria, una gran necesidad, y muchos de ustedes canarios tuvieron que emigrar hacia América, y muchos de los habitantes de las Islas Canarias llegaron a Puerto Rico. Sobre todo llegaron a un pueblo que se llama Añasco. Es un pequeño pueblo que fundaron pescadores de la isla La Graciosa y de Lanzarote, y ellos traían arraigado dentro de su religiosidad popular esa devoción a Nuestra Señora del Carmen, al Santo Escapulario del Carmen. Y sucede que, como siempre que llega la gracia, por el otro lado también llega el demonio a atacar y a tratar de colocar una campana en esas gracias que las personas reciben. Es, por ejemplo, como ciertas personas que se han pasado durante siglos poniendo en ridículo la religiosidad católica, la religiosidad mariana, el rosario. Y este hecho que vamos a ver se sucedió en esta ciudad de Añasco, en Puerto Rico, un 24 de diciembre de 1923. Esto es relatado por un sacerdote, el padre Pedro de Arancibia, ante notario. Y resulta que se reunió una asamblea de personas alejadas de la devoción a Nuestra Señora, alejados de la Santa Iglesia Católica, maestra de la verdad. Y ellos quisieron hacer una representación, una parodia de la devoción del escapulario. Eso es algo muy grave, porque es uno burlarse de lo sagrado. Claro. Y resulta que en la parodia estaba un muchacho que hacía el papel de sacerdote y una joven que hacía el papel de una princesa muy rica. Y entonces empezaron a hacer esa representación teatral, esa parodia. Y entonces el sacerdote le dice: tú te vas a condenar porque tú eres una mala católica. Y entonces la joven dice: yo, padre, pero yo no soy una mala católica. Mire lo que llevo aquí colgado. Y se saca: yo llevo el escapulario del Carmen, de la Virgen del Carmen. Burlándose. ¿Cómo me va a decir que soy mala católica? Bueno, pues entonces dame plata. Necesito dinero, porque yo sé que tú tienes muchas cosas. Ella dice: no, padre, yo lo único que tengo en este momento pues es este escapulario del Carmen. Y ahí la fisonomía de este cura se cambia y se transforma así, se vuelve una cosa así frenética, iracunda. Le arranca el escapulario del cuello a la muchacha, a la princesa, y le dice: oye, esto es una tontería, esto es una y levanta el brazo al cielo para arrojar el escapulario. No terminó de decir el insulto: esto es una Y sucedió algo, y es que no podía mover el brazo. Y se quedó paralizado y petrificado. Allí, ante el estupor de todos los que estaban allí, incluso había algunos católicos que estaban allí y vieron ese hecho por curiosidad, y vieron cómo lo sacaban totalmente tieso, totalmente mudo e inmóvil, sin poder decir nada. Porque recordemos una cosa, hermano Cristian, hermano Francisco, todos los que nos asisten, muchas veces Dios puede dejar pasar por alto alguna afrenta que se le hace a Él, pero cuando es una afrenta, una burla a su Santísima Madre, Dios es implacable, Dios es inexorable y no perdona. Y este hecho fue relatado a este sacerdote, al padre Pedro de Arancibia, y él en la Santa Misa lo relató a todos, y todos los católicos quedaron maravillados ante este hecho de cómo nuestro Señor Jesucristo había defendido la gloria de su Santísima Madre operando aquel prodigio. Claro, eso es un pecado de sacrilegio. Sacrilegio principalmente son ofensas hechas directamente hacia Dios por medio de un objeto que lo represente, o en este caso el escapulario representa a la Madre de Dios, la Santísima Virgen. Entonces hacer un acto de esto es un acto, podríamos decir, perfectamente sacrílego, porque tocan las cosas santas
y en los santos, ¿no? En la Santísima Virgen. Yo quiero simplemente definir aquí qué es un sacramental, que es un diferente a un sacramento, ¿no? Un sacramento es una señal sensible de la gracia, ¿no? Y un sacramental, dice, son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo fundó su Iglesia con muchos tesoros. Cuando le dice Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, todo lo que, bueno, las palabras que, lo de las llaves de oro y las llaves de plata, la Iglesia quedó con la potestad para estos beneficios. Entonces, recordar que si la Virgen se hubiese aparecido a San Simón Stone, listo, bonita la aparición. San Simón Stone cuenta y un santo fenomenal, etc. Y cuenta y se sabe históricamente la aparición, etc. Pero si la Iglesia no la hubiese aprobado, no tendría todos los efectos que tiene. Y la Iglesia la aprobó. Hay varios papas que lo reafirmaron. Después del Concilio Vaticano II lo volvieron a reafirmar. El Papa Pío XII, antes del concilio, dice: ¿Cuántas almas buenas han debido aún en circunstancias humanamente desesperadas su conversión y su salvación eterna al escapulario que llevan? ¿Cuántas otras en los peligros del cuerpo y del alma han sentido gracias a él protección materna de María? La devoción del escapulario ha hecho derramar sobre todo el mundo ríos de gracias espirituales y temporales. Esto fue en el año 1951, en el centenario del escapulario. El Papa Juan XXIII, en su discurso en 1989, habló del privilegio sabatino tan precioso y tan querido para aquellos que llevan el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Él lo llevaba siempre, dijo. Y el Papa Pablo VI, en su Enquiridium, en la lista de las indulgencias, que no ha visto el podcast de las indulgencias, hay un manual de las indulgencias hecho por la Iglesia Católica oficial, para que fue resumido y algunas modificaciones. Esto es fácil. Manual de las indulgencias, lo pueden encontrar por internet, un poco largo, pero si quieren ver el podcast lo pueden ver. Y lo pone en la lista de indulgencias. ¿Qué ponen en la lista de indulgencias? ¿Qué? Estableció que desde el mediodía del 15 de julio hasta la medianoche del 16 de julio, la fiesta de la Virgen del Carmen, o bien en el domingo anterior o posterior a la fiesta, si así lo determina el obispo del lugar, se puede ganar una sola indulgencia plenaria, visitando las iglesias u oratorios de la Orden del Carmen, rezando un Padre Nuestro por las intenciones del Papa y rezando un Padre Nuestro y un credo para conseguir la indulgencia. Confesándose puede ser 8 días antes o 8 días después, y la comunión con esa intención. Entonces, él resalta esa fiesta de la Virgen del Carmen, toda la aparición de la Virgen del Carmen, en ese sentido, para también ver que si no fuese por la aprobación de la Iglesia, esto tendría un objeto de devoción, pero la Iglesia lo ha incentivado, entonces tiene más fuerza todavía, ¿no? Entonces, hermanos, sigamos con los milagros del escapulario del Carmen. Hermano Francisco Tati, ¿qué milagros tiene para contarnos? Pues este es un milagro que sucedió, nos cuenta don Vicente de Taracón, obispo de Solsona. Un milagro que demuestra la justicia de Dios y la misericordia a la vez. ¿Por qué? 10 hombres son condenados a muerte en esta región. Y es ahí cuando estos 16 hombres, 4 no querían confesarse y son llamados a rendir sus cuentas al juicio. Bueno, después de una larga conversación con el sacerdote, con el padre consigue convencer a todos de la confesión. Entonces todo el mundo recibe la confesión, la unción de los enfermos, hasta el escapulario. Pero habían 2 que sobre todo se endurecieron en recibir el sacramento y al final lo aceptaron. Bueno, ahí es cuando todos son conducidos para ser ejecutados. Y en el percurso, uno de ellos, de los 16, comienza a lanzar insolencias, blasfemias contra Dios. Insultar a la Santísima Virgen, insultar al sacramento recibido, a todo. Y los otros 15 intentan convencerlo que no haga eso, que está en sus últimos momentos, que iba a rendir cuentas a Dios después de esto. Pero este hombre obstinado continúa blasfemando y hasta habla mal de la familia, de la mujer, de todos, de los hijos. Comienza a reclamar de todo.
Y es ahí cuando, y aún así portando el escapulario. Pero bueno. Ahí los 16 se dirigen para la ejecución. Y es ahí cuando los 16 mueren. Y entre ellos el que estaba blasfemando. Cuando van a recoger los cuerpos, no sabe por qué, encuentran un escapulario suelto por ahí. Qué raro, un escapulario suelto. Ahí toma el escapulario y comienza a revisar muerto por muerto a quien le faltaba el escapulario. Y de una manera impresionante, uno no sabe por qué a quien le faltaba el escapulario era justamente a aquel que había blasfemado. Y este hombre murió objeto de la justicia de Dios sin el escapulario y después de haber dicho esas blasfemias. Entonces, este es un hecho serio, trágico, sí, pero vale la pena resaltar que el escapulario no es un amuleto, como ya vimos. El escapulario tiene que ser portado con verdadera devoción y amor a la Santísima Virgen. Y ahí sí, este será peñor de victoria y de santidad. De victoria, Con de el santidad. deseo, con la intención, que están dando ese propósito. No es que la persona... Claro, la persona puede por debilidad caer o alguna vez por maldad haber caído y después volverse a encarrilar, etc. Ese es una vida buena y santa, ¿no? Ahora la persona que quiere vivir así, pum, viva la pepa, haciendo todo, esa persona no lleva. Usted también quería contarnos un incendio que había sucedido. Sí, ahorita sí. Este ya sucedió el siglo pasado, 1957, en Alemania, en la ciudad de Wiesbaden. Ahí fue cuando en esa región había una familia totalmente católica. Lastimosamente, el protestantismo tuvo muchas raíces en Alemania y de las cuales muchas familias se alejaron del catolicismo, pero entre esas aldeas brillaba una familia totalmente católica y muy devota a la Virgen del Carmen. Y es ahí cuando un incendio avasallador comienza a tomar cuenta de la aldea. Casa por casa, familias por familias comienzan a morir. Y, o sea, morir quemado debe ser yo creo que una de las peores muertes, ¿no? Dicen que la muerte de asfixia, pero algunos dicen, mire, el que muere en llamas, quemado, muere asfixiado porque el fuego consume el oxígeno. Entonces usted muere asfixiado y con el dolor de la quemadura. O sea, yo creo que es la peor muerte de ser de quemado. Enteramente. Ser consumido, después todo el cuerpo no sobra nada. Se inicia, se confunde con la ciencia de la tierra. En fin. Y es ahí cuando esta señora ve que el incendio está llegando a su casa, totalmente católica. Abre la puerta de la casa. Esto es un objeto de fe, para que nos tengamos fe. Coge el escapulario que está llevando y se pone delante de la puerta, abierta. Y el fuego, a un palmo de la señora, intentando entrar, no conseguía entrar. Casi que haciendo el gesto que usted le hizo al fuego. Pero... Pues sí, ¿no? Y ahí como rodea toda la casa. Impresionante. Y eran 30 casas que estaban por ahí en la aldea. Todas son consumidas por el fuego. Y la casa ya estaba en el centro. Y las llamas intentando entrar y no conseguían. ¿Por qué? Por la presencia de la Santísima Virgen. La Virgen y después varias familias que habían en otras aldeas cercanas se aproximaron y le preguntaron, pues, ¿y esto qué le pasó a usted? ¿Qué hizo? ¿Qué protección puso en su casa para que el incendio no la consumiese? Y él dijo, muy simple, tener devoción a la Virgen del Carmen. Y eso produjo que varias personas se convirtiesen a la verdadera religión y tomasen como verdadero amor a la Santísima Virgen y a la Virgen del Carmen. Pero usted vio que fue una persona con fe. Y por la fe de esa persona en la Virgen del Carmen sucedió el milagro. Sí. Impresionante. Bueno, hermano Julián, conténos usted, porque ya estamos en la fase final y todavía tenemos como 3 o 4 para contar y muchos más, pero escogimos estos mejores. Bueno, hay un hecho realmente muy impresionante. Este hecho que vamos a contar se dio en el año 2015. Es un prodigio. Hace poquito. Hace poquito. Con el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Y antes de iniciar este hecho, hace poquito estábamos escuchando un sermón, una homilía de nuestro fundador, Monseñor Juan, en el cual él imaginaba, en la fiesta del Inmaculado Corazón de María, imaginaba cómo sería un día a día en la Santa Casa de Nazaret. Y que Nuestra Señora se encontraba pues ahí en la casa y había llegado una empleada a colaborarle en los quehaceres domésticos durante ese día. Y Nuestra Señora, cuando la fue a despedir y le dio la paga, le dijo, hija mía, ¿usted me permite hacerle un regalo? Y ella le dijo, sí, claro, todo lo que venga de mi señora yo lo recibo con la mayor alegría.
Y ella le dijo, yo he notado, hija mía, que ese velo que usted lleva en su cabeza tiene un pedacito rasgado y en la parte de atrás ya no está muy como debería estar, no está tan en orden. Yo tengo este velo aquí que no voy a usar más. Yo lo usé durante un tiempo y yo tendría mucha alegría en que usted lo usara, hija mía. Y claro, y ahí la empleada quedó súper maravillada. Decía, yo vestir un velo de mi señora es la mayor alegría que yo podría tener. Y ahí la Santísima Virgen le quitó el velo antiguo y le puso ese velo nuevo que había pertenecido a ella. Y así hace la Santísima Virgen con nosotros y con el escapulario del Carmen. Nuestra túnica bautismal, que es ese velo, ese manto, muchas veces está manchado por el pecado, por la pérdida de nuestra inocencia bautismal, de nuestra integridad. Y la Santísima Virgen nos quiere dar el propio manto de ella, y cuando ella nos coloca sobre nosotros ese escapulario, es ese manto que cubre nuestra maldad, y aparecemos ante Dios revestidos de las propias virtudes de la Santísima Virgen. Y este hecho en Estados Unidos se dio de la manera siguiente. Había un sacerdote muy devoto del escapulario del Carmen, el padre John Higgins, y él había sido invitado por el grupo juvenil a comer. Y entonces ellos ya era la noche, eran como las 6, 7 de la noche, y el padre pues llevó algún kit para celebrar la misa y algo le dijo. Y una voz interior, y para la unción de los enfermos, y el padre dijo racionalmente, no, pero si yo no voy a ungir a ningún enfermo. Y la voz le decía, lleva el kit, algo como que en la mente le decía. Y él cogió el kit de los enfermos, de la unción, los santos óleos, el ritual para dar de los enfermos, y lo echó al maletín. Y el caso es que llegó allí, estaban esperándolo pues todo el grupo pues juvenil, y cuando el padre literalmente él mismo lo cuenta, iba a dar el primer bocado, sonó el celular. Y el celular decía, era una enfermera que era feligresa de él. Le dijo, mire padre, aquí hay una persona que está muriéndose, necesito que venga rápido para que le dé los santos óleos. El padre dejó el tenedor así tal cual, cogió su coche y se fue manejando unos 20 kilómetros hasta que llegó al hospital. Y llegó a la sala de emergencias y solamente había una única camilla. Y cuando el padre llegó así corriendo, ya sacando el ritual, sacando todo, la enfermera le dijo, padre, es demasiado tarde, lo siento, ya falleció. Y el padre dijo, yo tengo que ir a verlo de todas maneras. Y el padre se acercó y vio que estaba conectado con todos esos tubos y esas cosas que le ponen, y tenía colgando de su pecho el escapulario del Carmen. El padre tomó el escapulario, lo levantó y dijo en voz alta, Madre mía, sálvalo. Al decir Madre mía, sálvalo, ocurrió un milagro impresionante, que fue que el monitor que estaba ya en la línea así recta empezó a emitir señales de vida y ya lo estaban desconectando. Y entonces allí la enfermera se acercó y le dijo, padre, pero ¿usted qué fue que le hizo? Y yo dije, yo le pedí a Nuestra Señora y le dije, Madre mía, sálvalo. Y la Virgen me escuchó. Y lo más impresionante fue que ahí en ese momento el enfermo abre los ojos y le dijo, padre, yo lo estaba esperando. La Virgen me dijo que usted iba a venir a confesarme. Impresionante. Una cosa impresionante, un hecho impresionante. Y el padre pues lo confesó así rápidamente, le dio la absolución, los santos óleos, mientras ya los paramédicos estaban trabajando pues para devolverle pues la vitalidad. Y resulta que después los paramédicos fueron a visitarlo a la casa y le dijeron, mire, esto es lo que nosotros escribimos. Aquí en este certificado de defunción está su hora de la muerte. Pero después aquí nosotros nos tocó escribir lo siguiente: devuelto a la vida por el poder de Dios. Y ahí el enfermo dijo, y yo podría añadirles una cosa ahí. Yo no solamente fui devuelto a la vida por el poder de Dios, sino que fui devuelto a la vida por el poder del escapulario del Carmen, prenda segura de salvación. Después este enfermo fue donde el padre John, a su parroquia, ya hizo una confesión de vida y vivió hasta actualmente está viviendo
súper devoto del escapulario del Carmen. Yo quiero solamente resaltar algo que puede levantar alguna objeción, ¿no? O alguna pregunta, inquietud en los que nos están escuchando. Claro, es verdad, el único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Él nos vino a redimir, nos redimió con su muerte, pasión y muerte. Él, con el costado, en el momento que fue perforado su costado, se dice que en ese momento fue que se fundó la Santa Iglesia Católica oficialmente, porque murió nuestro Señor y comenzaron los frutos de la redención, ¿no? Pero existe el pecado original, que fue el pecado el único que podía perdonar ese pecado era el mismo Dios, por eso fue la encarnación y que nuestro Señor fue inmolado por nuestros pecados, etc. Y fuimos perdonados del pecado original. Pero existe algo que se llama el pecado actual. El pecado actual es que, claro, yo fui perdonado por nuestro Señor. Yo fui bautizado, que no nace de nuevo del agua, del Espíritu. Bueno, lo que dice nuestro Señor, que Él mismo se bautizó, formalizó el bautismo de San Juan después de nuestro Señor, etc. Estoy en la iglesia, ¿no? Que Él mismo fundó. Y resulta que llegué y maté a una persona. ¡Pum! ¿Estoy ya automáticamente perdonado de mi pecado? No, porque es un pecado fuera de las consecuencias del pecado original, ¿no? Entonces, ese pecado se perdona con la confesión. Nuestro Señor instituyó la confesión. Y nuestro Señor, y San Juan lo dice, porque hay mucha gente que dice, no, que ya Dios redimió nuestros pecados, no tenemos pecado. Vean lo que dice San Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 8. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar los pecados y purificarnos de toda justicia. El sacerdote en el momento de la confesión habla in persona Christi. Él presta su boca, por eso Él es todo sacerdote es pontífice. El Papa es el sumo pontífice, ¿no? Y dice en el versículo 10, si decimos no hemos pecado, le hacemos un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, claro, uno tiene el pecado, puede ser imperfección, puede ser pecado venial, puede ser pecado mortal, etc. Pero viene esa salvación de nuestro Señor por su misma gracia y sus mismos frutos de la redención, que es a través de la confesión. En este caso, el escapulario lo resucitó a la persona para que pudiese tener la confesión. O sea, el escapulario fue prenda de salvación. Prenda de salvación enteramente. Exactamente. Y continuamos con otro milagro. A ver, hermano Francisco, yo creo que este ya es el penúltimo. ¿Tenemos cuánto tiempo? 5 minutos. Pues bien, sí, entonces yo creo que aquí grabó mucho la frase como el escapulario prenda de salvación, de predilección, de amor, de cariño a la Santísima Virgen. Y esto pasó en la época de San Juan María Vianney, santo cura de Ars, que en la confesión se acerca una joven que había estado en una fiesta el día anterior para confesarse con el santo cura. Cuando se aproxima, le cuenta todos los pecados y después el propio San Juan María Vianney le dice a la joven: ¿tú te recuerdas ayer cuando estabas en la fiesta que había un joven simpático, atrayente, atractivo, que quería bailar con todas? Y de hecho bailó con todas. Y hasta comenzaban a salir luces de los pies, etc. Y bailaba muy rápido. Solo que él no consiguió bailar contigo. La única que no bailó con él fuiste tú. Dijo, sí, me recuerdo. Dice, pues bien, ese en la realidad no era un hombre, era el demonio. Impresionante. Y todas aquellas... ¿El demonio puede tomar forma de persona, señor Francisco? Sí. Es lo que la iglesia a veces llama de los cirilos, que son el demonio, claro, él es un ángel decaído, que es un ser puramente espiritual, no tiene materia, no tiene cuerpo, pero puede asumir otro cuerpo. Él es un ser que existe y asume otro cuerpo, toma la figura de ese cuerpo, pero siempre con una deficiencia. Entonces, por ejemplo, ya se ha aparecido a gente con los ojos torcidos o pestañeando de otra manera, cosas así. Pero sí, puede hacerlo. En este caso, por eso es que los pies brillaban con color rojo. Y la joven se quedó medio estupefacta con lo que había sucedido. Y dice, sí, me acuerdo. Pues bien, era el demonio. ¿Y por qué no bailó contigo? Porque eras la única que portaba el escapulario. Todas las otras estaban en las garras, en las manos de Satanás. La única que no estaba en las manos de Satanás eras tú. Y eres tú, por causa del escapulario.
Ahí la joven se quedó impresionada. Desde ahí nunca más soltó el escapulario. Y su modelo Perdón, yo no entendí bien. ¿Era hombre o era mujer? Era una joven. Era una joven que no bailó con un hombre. Sí. Allá. Exactamente. Y desde ahí lo llevó con toda la vida con plena devoción. Y es un ejemplo para nosotros como si cuando sintamos acción del demonio, tomemos el escapulario, tengamos fe que el demonio no se acerca. Muchas gracias. Sí, y bueno, vamos con el último hecho porque nos quedan unos pocos segunditos para acabar el podcast. Compartan, suscríbanse a este canal, dejen su like, porque todas esas cosas que uno insiste tanto es para que las propias redes sociales difundan más este video y podamos hacer más apostolados. Ustedes mismos compártanlo en sus redes sociales para que conozcan estas maravillas de los milagros del escapulario del Carmen. Y bueno, vamos, hermano Julián, cuéntenos su hecho milagroso. Bueno, este hecho milagroso se dio nada más y nada menos que el 13 de octubre de 1917. En la sexta aparición de Nuestra Señora en Fátima, donde estaban más de 50,000 personas congregadas ahí en toda esa pradera, en toda esa zona de Cobadeiría de Fátima, y ellos presenciaron algo, un prodigio portentoso en el cielo, que era el milagro del sol, como describe la hermana Lucía en sus memorias de Lucía. El sol empezó a danzar. Y ella lo describe y todo el mundo fue testigo. Todo el mundo fue testigo. Los 50,000 que estaban Los 50,000 que estaban allí. Después de un aguacero tremendo, ellos totalmente empapados, hubo un aguacero tremendo, el sol empezó a danzar, a emitir colores y en determinado momento el sol se vino sobre la multitud, como que se precipitó y todos se arrojaron al suelo y estaban súper asustados, y cuando se levantaron, vieron que sus ropas estaban enteramente secas. Y hay otro detalle, secas y limpias, porque ellos estaban en medio del barrizal en una pradería, estaban con barro, estaban secas y limpias. Estaban secas y limpias, y en el cielo, la hermana Lucía vio a Nuestra Señora revestida con el escapulario del Carmen, con el hábito del Carmen, del traje de su más antigua devoción, y de este modo realizaba una síntesis entre lo antiguo y lo nuevo que era Fátima, entre la devoción a su escapulario, la devoción a su Inmaculado Corazón de María. Por eso aquí tenemos a Nuestra Señora de Fátima revestida con este escapulario del Carmen, revestida entre esa devoción antigua, esa promesa de prenda de salvación y esa promesa de su Inmaculado Corazón que reinará sobre el mundo entero y sobre todas aquellas almas que verdaderamente abran su corazón para acoger todo lo que Nuestra Señora nos viene a traer. Muchísimas gracias, hermano Julián. Muchísimas gracias, hermano Francisco. Pues no insistimos más. Usen el escapulario del Carmen. Úsenlo con devoción. Úsenlo con mucha fe. Propaguen esta devoción. Les voy a dejar ahora en la pantalla final el podcast de que contamos la historia del escapulario y cómo surgió, y que también se dan algunos otros detalles de esto. Y los esperamos en un próximo podcast. Vamos a rezar todos ahora una Ave María juntos a la Virgen del Carmen para que reine sobre nuestros corazones. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Y que viva la Virgen del Carmen. ¡Viva! Salve María. ¡Salve María!